Presidenta, Javier Pérez de HCTV Noticias y Neurona Digital Noticias.com. Pues precisamente felicitarla por este nuevo inicio de año, y sobre el tema económico. Desde 1994 a la fecha, hasta el 2004, México ha repuntado en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos. Como reseña, en 2024 más de 800,000 millones de dólares, por encima incluso de Canadá y Estados Unidos, ha vendido México a esta nación, Estados Unidos. Y bien decía usted ahorita, en el tema económico, la moneda en estos dos últimos días antes de cerrar el año, pues se mantiene fuerte el peso mexicano, y Estados Unidos cae en su moneda ante otras monedas también del mundo. Y tomando en cuenta esto, quisiera preguntarle, porque está 5-1 el envío de trabajo, por decirlo así, hecho en México en manos mexicanas de empresas norteamericanas hacia Estados Unidos. Va avanzando mucho nuestro país en este tema económico, y quisiera preguntarle acerca de los planes que tiene de manera económica en la industria, sobre todo automotriz, la industria aeronáutica, la industria interna, también el Producto Interno Bruto de nuestro país, y cómo ha dejado resultado, ¿no?, como el segundo país con menos desempleo a nivel global, pero sobre todo cómo arranca este 2026 en los planes económicos teniendo esto en cuenta. Vamos a presentar la próxima semana un esquema que hemos venido trabajando con Secretaría de Hacienda ya desde hace varios meses, un esquema para ampliar la inversión nacional, la inversión pública y la inversión mixta en el país para infraestructura, que está dentro del marco del Plan México y también de los principios de la Cuarta Transformación. Entonces, va a ser un buen año en inversión pública, en carreteras, puertos, aeropuertos, en electricidad, en petróleo, en agua, en obras hidráulicas. Entonces, ya tenemos el modelo y lo vamos a presentar ya muy pronto, espero la próxima semana, lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está? ¿Este es el último? Sí, hace 5 minutos. Bueno, regresamos, ya están en vivo. A todos los que nos ven, nos escuchan, ya regresamos después de esta alerta de sismo. El Sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados, el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Esa es la información que se tiene. Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Ellos están citando a
el Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. Y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando. Está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, evaluando, y si tenemos una información antes de que termine la mañanera, pues la seguiremos dando. Gracias a todos, gracias por guardar la calma. Se portaron todos de primera. Y muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la mañanera. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Super Estéreo Milet. Presidenta, aunque el video ya no está en las redes sociales, hace unos días la regidora en Tonalá, Juncal Solano, acusó de sabotaje a varios líderes de la oposición, entre ellos a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manso. Preguntarle en este sentido, bueno, pues qué impacto podrían tener pues este tipo de declaraciones en las investigaciones, pero sobre todo en lo que tiene que ver pues con la percepción de este accidente en la opinión pública. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no vi el video, no puedo opinar en particular, pero a todos pues siempre hay que ser responsables en la información que se dé, todos, medios de comunicación, quien tiene su propio canal en alguna red social, pues hay que ser siempre responsables de cualquier información que se brinde. Y justamente en este tema, presidenta, para poder, digamos, rescatar el convoy que se fue a este barranco, ¿tienen ya aproximadamente, pues, digamos, la cantidad que se va a utilizar para poder rescatarlo? O sea, ¿se tiene, digamos, la maquinaria, hay empresas que van a poder hacer esto? Sí, la Secretaría de Marina está en ello. No es un lugar sencillo para poder colocar una grúa, es lo que estaban revisando. Entonces van a ver la manera de recuperar este vagón, porque fue un vagón el que cayó. Y entonces están revisando técnicamente cómo sacarlo de ahí, por la dificultad que tiene poner grúas en un lugar en donde es muy estrecho y para no dañar la vía también. Entonces se está revisando y una vez que tengan todas las determinaciones técnicas ya les podremos informar. Gracias, presidenta. En otro tema, la semana pasada nos dijo que los estantes que fueron presentados aquí hace unas semanas no serían, digamos, realmente lo que serán las farmacias del bienestar. Entonces, en ese sentido, preguntarle si eran una especie de prototipo, si se sigue entonces trabajando justamente en cómo serán estas farmacias que serán instaladas en los centros de salud. Y justamente pues a días de haber dado a conocer este proyecto, si se han instalado algunos, a lo mejor de manera provisional, en qué municipios del Estado de México y cuántas recetas se habrían surtido bajo esta dinámica. Sí, a ver si nos pueden decir cuántas personas se han atendido en los módulos de farmacias del bienestar. Van a ser distintos, dependiendo del tamaño del centro de salud. Los que se presentaron aquí sí están en el Estado de México, en los centros de salud, y se están buscando distintos esquemas en los otros estados. Como dijimos, primero iba a ser en el Estado de México para ver cómo operaba y a partir de ahí pues tomar distintas decisiones para llevarlos a los otros estados de nuestro país. En marzo tienen que quedar instalados en las 32 entidades de la República. Recuerden que este modelo es solamente para el programa Salud Casa por Casa.
La garantía de todos los medicamentos en todos los centros de salud y hospitales se da a través del IMSS, a través del ISSSTE y de las rutas de la salud para el IMSS Bienestar, que llegan a las farmacias de los centros de salud y los hospitales. Y en el caso de salud casa por casa es el modelo de farmacias del bienestar, que van a tener distintos esquemas de ubicación en los distintos centros de salud dependiendo del tamaño. Digamos que la infraestructura de estas farmacias dependerá de cada estado, digamos, se tropicalizará. No, van a ser modelos únicos. Por ejemplo, en las tiendas del bienestar ya hay también en el Estado de México los estantes de farmacias del bienestar, que tienen un modelo particular, también por el tamaño de las tiendas del bienestar. Eso es principalmente para las zonas rurales, en donde el centro de salud puede quedar un poco alejado. Entonces, para eso es el acceso a los medicamentos del programa Salud Casa por Casa. Y dependiendo del tamaño del centro de salud, pues va a ser ubicado de manera distinta o va a ser un stand distinto. Pero son 3 o 4 modelos que van a estar instalados ahí en los centros de salud, en las tiendas del bienestar, y estamos viendo algunas otras opciones. El objetivo es que el adulto mayor, ¿cuál es el programa Salud Casa por Casa? Hay una enfermera, enfermero, médica o médico, son 20,000 en todo el país. Este año van a ser por lo menos 2,000 más, van a ser 22,000, ahora son 20,000, que visitan casa por casa a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad. La visita presencial en el domicilio tiene el objetivo principalmente de atender las enfermedades de diabetes, hipertensión y darles un seguimiento de que se estén tomando los medicamentos de manera adecuada. Esto pues para evitar que la diabetes y la hipertensión lleven a situaciones más graves, incluso a problemas renales o problemas en las piernas, en los ojos, en fin. Entonces, es el principal objetivo del programa Salud Casa por Casa, y darle un seguimiento permanente a las personas adultas mayores para que puedan tener una mejor salud, salud preventiva. Ahora, cuando hay un medicamento, porque hay hipertensión, porque hay presión alta, es un medicamento que ya se toma de por vida en general. Entonces, para que ese medicamento pueda estar cerca del hogar, se instalan en los centros de salud o en las tiendas del bienestar, y estamos viendo a ver si hay algunas otras opciones. La idea es que no tengan que entrar al centro de salud y hacer todo el procedimiento para llegar a la farmacia, sino que puedan llegar solamente a recoger su medicamento a través de una receta que les está dando la enfermera. Y eso pues se va a fortalecer durante el primer trimestre de este año y pues ya será una garantía durante todo este año. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, en la reunión de gabinete se han analizado los casos que recientemente se han presentado, pues por ejemplo como el del periodista de Veracruz, Rafael León Segovia. Le dieron a conocer pues el sustento jurídico de parte de la Fiscalía de Veracruz. Obviamente este caso ya se desestimó el delito de terrorismo, sin embargo se le acusa de encubrimiento al contar con información de hechos delictivos y no denunciarlos a la autoridad. Pero también, por ejemplo, está el caso de la vinculación a proceso de otro reportero en Puebla, Rodolfo Ruiz, director del medio eDigital Consulta, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también presenta en las últimas fechas, se dio la detención en Michoacán de una ciudadana por publicaciones en una red social, en este caso en Facebook, contra un funcionario. Estas críticas, de acuerdo a la Fiscalía Estatal, afectaron el honor de este servidor público. De hecho, este es, digamos, el primer caso de una orden de aprehensión por este delito cibernético, ¿no?, en este estado. Comentarle o preguntarle ¿cuál digamos es su opinión? Porque en lo que tiene que ver
con la narrativa pública, la sociedad y muchos sectores pues están preocupados por la garantía hacia la libertad de prensa para los periodistas y la libertad de expresión para los ciudadanos. ¿Cuál es su postura y cómo se debe de interpretar este actuar de las fiscalías en estos estados? Las fiscalías estatales son autónomas. Sin embargo, mi opinión y nuestra opinión como gobierno es que por encima de todo está la libertad de expresión. Incluso le pedí a la Secretaría de Gobernación que si es necesario que el mecanismo de protección a periodistas se acerque o desean los periodistas acercarse, que están acusados, al mecanismo de protección, que digamos esencialmente es la protección, pero en este caso se puede extender esta atribución a la protección de los periodistas que están acusados, que lo haga. Entonces, mi opinión es que la libertad de expresión está por encima de… Claro, si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona. Pero si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión, siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo. Y por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que si así lo desean los periodistas, se acerquen al mecanismo de protección federal para que puedan ser apoyados. O sea, tendrían que hacer la solicitud de manera personal los periodistas. Pues sí, o puede acercarse al mecanismo si es que así lo desean. Y en el caso de la ciudadana en Michoacán, presidente. No tenía conocimiento de este caso, lo revisamos. Bien. Y presenta justamente el 2025, bueno, pues terminó con varios casos de corrupción y de extorsión en el que están involucrados funcionarios o servidores públicos. Perdón, por mencionar algunos. Por ejemplo, en Tabasco, el tesorero municipal de Macuspana, Juan Diego Hernández, junto con su esposa, Laura Jiménez Alejo, subdirectora de compras en el ayuntamiento, fueron señalados de extorsionar empresas y comercios locales a quienes les exigían, digamos, donativos para rifas de fin de año con la idea de que siguieran siendo proveedores del municipio. En Quintana Roo, el sector empresarial también dedicado a la seguridad privada denunció ser víctima de extorsión de parte del actual director de registro y supervisión de empresas y servicios privados del gobierno, Jaime Ongay Ortiz, quien por cantidades millonarias condicionaba los permisos para operar. Empresarios que se negaban a hacer el pago, bueno, pues se les clausuraba. En testimonios anónimos, pues se dieron a conocer que hay señalamientos de hostigamiento burocrático. En este sentido, presenta, además del manejo legal y jurídico, porque ya hay denuncias al respecto, y la aplicación de la ley antiextorsión, ¿cómo, digamos, evitar que este tipo de casos en donde están, pues, presuntamente señalados, en algunos casos ya con pruebas, algunos funcionarios o servidores públicos, no haya una protección política? Porque en estos dos casos no ha habido ninguna postura por parte de los gobiernos estatales. No tenía conocimiento de estos casos, los revisamos, por supuesto. En el caso de un acto de corrupción, porque más que un acto de extorsión es un acto de corrupción, el que un funcionario público pida recursos a alguna empresa, a alguien que aporta sus servicios, que se denuncie y cero impunidad, que se denuncie a las fiscalías y que se haga la investigación y que no haya impunidad. Nosotros estamos en contra de la corrupción en cualquiera de sus formas. Entonces, si hay señalamientos de este tipo, pues tienen que presentarse tanto en la sanción administrativa que corresponde a las secretarías anticorrupción o de función pública o de contralorías de las distintas entidades, o denuncia penal de manera directa y cero impunidad.
Ya finalmente, Presidenta, bueno, pues terminó el 2025 y preguntarle si usted hizo pues un ejercicio de autorreflexión con respecto pues a, digamos, los aciertos, los logros, los avances de su programa o de su plan de gobierno, pues lo ha hecho y lo hace a través de estas conferencias, pero también pues parte de gobernar están los desaciertos. En ese sentido, si usted pues hizo este ejercicio, ¿cuál ha sido o cuál fue más bien la decisión más difícil que tomó en el 2025? Pues muchas decisiones que se toman todos los días. Yo creo que lo más importante cuando uno es servidor público, lo primero es el servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Y eso hay que tenerlo siempre en mente, siempre, cada minuto, cada segundo que uno es servidor público, por encima de todo el pueblo y los principios. Y los ejercicios que hacemos con esta mañanera y con los informes que damos, de estar informando permanentemente y afrontar cualquier situación que se presente y afrontarla con responsabilidad y apoyo a la gente. Así lo hemos hecho. En términos de los 100 puntos que nos propusimos para el sexenio, pues ya vamos como en 120 porque hemos hecho nuevos compromisos también. Y vamos bien en el avance de estos 100 puntos. Y este año, ya lo informe, ya lo dije, vamos a generar una serie de esquemas que nos ayuden a fortalecer la inversión pública y la inversión privada para garantizar un mayor avance y crecimiento económico del país, siempre teniendo en cuenta el principio de por el bien de todos, primero los pobres, y de la prosperidad compartida, porque no solo es crecimiento con bienestar y justicia. Entonces, siempre se hace una reflexión, todos hacemos reflexiones al cierre del año, y lo más importante pues es lo que viene y el compromiso que uno hace particularmente como presidenta con el pueblo de México. ¿Alguna decisión de la que se haya arrepentido? No creo que el tema de arrepentirse, del arrepentimiento ayude mucho, es más bien cómo afrontar las situaciones, porque uno toma las mejores decisiones en la situación en la que está y a partir de ahí pues uno va mejorando y avanzando. Gracias, presidente. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Este año, 2026, se cumplen 40 años del Consejo Estudiantil Universitario, ese movimiento estudiantil, de ese movimiento estudiantil triunfante, que impidió el aumento de las cuotas y también propició que continuara el pase automático de las preparatorias y CCHs a la UNAM, que está impulsando el exrector Jorge Carpizo, que muchos de ustedes impulsaron e impidieron estas medidas. En mayo de 2024, antes que usted triunfara, publicamos aquí en la revista Zócalo un número que titulamos La generación del CEU al poder. En la portada aparece usted, Imanol Ordorica, Jesús Ramírez, Lenia Batres, Martí Batres, esa generación de estudiantes, de jóvenes, pues impidieron esas medidas autoritarias. Entonces, la cuarta transformación se ha caracterizado por recuperar la memoria histórica de los movimientos sociales. La pregunta que le hago, Presidenta, es si su gobierno va a impulsar algún tipo de conferencias, algún tipo de iniciativas, pues para recuperar ese movimiento histórico que ustedes impulsaron. Finalmente, como titulamos aquí en Zócalo, su generación hoy está en el poder.
en distintos lugares, en la Suprema Corte, en el gobierno capitalino, usted en la presidencia, en fin, diputados federales, locales, en fin. La pregunta es esa, ¿su gobierno impulsará algún tipo de iniciativa para recuperar esa historia, parte de esa historia? Pues ahora que lo preguntas, a lo mejor sí vale la pena. No lo habíamos pensado, ni me había percatado que son ya 40 años de ese movimiento estudiantil. Hablamos del 86, fue un movimiento estudiantil en 86, 87 y luego hubo un congreso universitario en el 90, si mal no me acuerdo, en 1990. Fue un movimiento estudiantil masivo, como bien comentas. El rector de la UNAM en aquella época era el inicio del periodo neoliberal. Y la idea que se promovió desde la rectoría y desde el gobierno, en realidad, era que los estudiantes no iban a valorar la educación si no pagaban por ella, que solamente pagando por la educación se valoraba. Decían entonces que pagar la universidad era más barato que comprar una cajetilla de cigarros, porque entonces no era más común el cigarro que ahora. Entonces querían aumentar cuotas de inscripción, de colegiaturas, de cualquier trámite que se hiciera en la Universidad Nacional Autónoma de México, quitar el pase automático de la preparatoria y del CCH a la universidad, imponer exámenes departamentales iguales para todas las carreras, entre otros asuntos. Utilizaron las vacaciones de verano para reunir al Consejo Universitario y aprobaron estas reformas en lo que se llamó, porque así lo hizo el rector Carpizo, en una resolución, algo de obvia resolución, decía, algo tan profundo de obvia resolución. Entonces, por ahí de septiembre, agosto, septiembre, nos empezamos a organizar como estudiantes en asambleas para decir que estábamos en contra de eso que se había aprobado. Y pedíamos un diálogo público, fue lo primero que pedimos, un diálogo público. No sé si fue agosto o septiembre, a lo mejor fue antes, no lo recuerdo. Pedíamos un diálogo público porque los estudiantes de 1968 lo que pedían era un diálogo público con el gobierno y nunca se dio ese diálogo público. Recuperando aquella demanda del movimiento estudiantil del 68, decíamos, se requiere un diálogo público. Y en efecto, la rectoría aprobó el diálogo público. Y se hizo un diálogo público en un auditorio en la Facultad de Filosofía y Letras, el auditorio Justo Sierra, que los estudiantes en el 68 le habían puesto el auditorio Che Guevara. Ahí hubo un diálogo muy largo, fueron muchos días. Eran 10 representantes de la rectoría y 10 representantes de los estudiantes. Y la rectoría pensó que iba a ganar el debate. El diálogo público se hizo en Radio Universidad y resulta que quienes ganamos el debate fuimos los estudiantes. Porque defendíamos algo que ustedes me han oído decir hasta la fecha. La educación es un derecho, no es una mercancía ni es un privilegio. La educación pública debe ser gratuita y además así lo dice la Constitución. Entonces nosotros defendíamos la Constitución de la República, el artículo 3º constitucional, frente a la autoridad universitaria y el gobierno que defendían algo que era inconstitucional. De ahí nos fuimos fue el diálogo público, trataron de romperlo con la entrada de porros al auditorio Che Guevara. Hay una escena por ahí donde yo ando, no la ponga,
donde yo estoy gritando en el auditorio, compañeros, no caigan en provocaciones, así. En aquella época, que fue justo cuando entraron los porros al auditorio Che Guevara, y pedíamos que no fuera a haber porque querían que hubiera golpes, ¿no? Eso quería la autoridad. Y la verdad es que los estudiantes que asistían al auditorio se comportaron muy bien. Entonces, termina el diálogo público y de todas maneras no quieren echar las reformas. Y hay una huelga estudiantil en enero del 87. Como 19 días duró esa huelga, hasta que la autoridad universitaria decide suspender las reformas. Y el Consejo Universitario aprueba, porque la demanda era echar para atrás las reformas y que haya un congreso universitario donde entre todos discutamos a la universidad. Se aprueba suspender las reformas y hacer un congreso universitario. Después tardaron muchos años, el congreso universitario se hizo en el 90, pero por la manera en que se hizo en realidad no cambiaron muchas cosas en la Universidad Nacional. Lo más importante pues es que la universidad siguió siendo gratuita y se mantuvo el pase automático. Y si se fijan, pues es lo que defendemos ahora: más educación para todos, más preparatorias, más universidades, que no haya examen de entrada a la preparatoria, que el joven vaya a la preparatoria que le quede más cerca de su casa, y que haya educación pública gratuita, de calidad, para todas y todos los jóvenes mexicanos. Y sí, se cumplen 40 años, voy a cumplir este año yo 64, tenía 23 años entonces. Y pues yo creo que vale la pena pues hacer una reflexión en algunos espacios de lo que fue no solo ese, sino otros movimientos estudiantiles que han marcado la historia del país. Por último, Presidenta, el artículo 82 constitucional establece los requisitos para que los mexicanos que se interesen se postulen a la presidencia de la República. Entre esos requisitos, bueno, edad, no tener antecedentes penales, y en estos momentos su gobierno impulsa una reforma electoral. Hemos leído en varias ocasiones que tardan muchos años para que, por ejemplo, los partidos que pierden su registro por baja votación, pues desaparezcan. Entonces, en los partidos se invierten recursos públicos y tal vez ese tiempo prolongado por desaparecer pues implique gastos mayores para el erario público, por un lado, y por otro, pues también se espera que los ciudadanos que aspiren a la presidencia sean probos, no tengan una actividad ilícita, y también tal vez pues también paguen impuestos. Ahora hemos conocido que un empresario evasor fiscal pues quiere postularse o está interesado o ha declarado su interés por postularse por un partido conservador y de derecha. Tal vez, no sé si podría ampliarse en los requisitos para que quien se postule a la presidencia por lo menos pague sus impuestos. No sé qué opina usted. Ya, eso es otra cosa. Para eso hay instituciones, el INE, el Tribunal Electoral. Ahora, en el caso de los partidos que planteas, en el momento que el Tribunal Electoral establece que perdió el registro y a su última decisión, la Sala Superior, en ese momento dejan de recibir recursos públicos. Así es ahora. O sea, no continúan recibiendo recursos públicos. Por ejemplo, el PRD, que perdió su registro ahora en el 24, en el momento de la decisión del tribunal, pues entonces comienza un periodo ahí en donde ya no recibe recursos públicos y tienen que hacer distintas acciones. O en su caso el PES, que perdió su registro en el 18. En fin, está bastante normado ese tema. Gracias.